Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a enseñar a hacer esta bandolera portacelular doble. Para obtener los moldes te voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción de este video. Pero también te dejaré las medidas a continuación para que los puedas dibujar a mano alzada. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Para la parte exterior voy a utilizar material sintético PU. Y para el interior voy a utilizar tafeta. Para la pieza central voy a utilizar friselina. La que voy a utilizar es de 100 gramos. Necesitaremos dos cierres de 31 centímetros cada uno y uno de 15.5 centímetros. Para la correa vamos a necesitar una cinta de 1 metro con 40 centímetros y una de 8 centímetros. Estas son de 2.5 centímetros de ancho. Necesitaremos también un regulador y un dado del ancho de la cinta que vamos a utilizar. También necesitaremos cinta bies. Además, le voy a colocar un vivo plástico, pero es totalmente opcional, porque se puede hacer perfectamente sin el vivo. Esto es una tirita de cordura. Es del mismo color del vivo, que la voy a utilizar para la unión de este. Y aquí vamos con la confección. Lo primero que haremos será armar el bolsillo delantero. Desde la parte superior vamos a marcar 7 centímetros y vamos a cortar. Ahora le vamos a unir el cierre. Aquí vamos a enfrentar el derecho del cierre con el derecho de la pieza inferior. Y en el revés del cierre le vamos a colocar la pieza de forro. Y cosemos. Ahora le damos vuelta y le pasamos un pespunte. El otro lado del forro lo vamos a unir a la parte del revés del cierre, de esta manera. Entonces la parte superior la vamos a enfrentar en ese lado, derecho con derecho, y cosemos. Le damos vuelta y pasamos pespunte. Luego lo que haremos será pasar una costura por el borde para unir la funda a la pieza exterior. Y seguido de esto le unimos la tela de forro con una costura por todo el borde. Lo siguiente que haremos será armar uno de los fuelles. Aquí vamos a enfrentar derecho de cierre con el derecho del fuelle inferior. Y en el revés del cierre le vamos a colocar la tela de forro. Sujetamos y el otro extremo lo vamos a unir de la misma manera. Y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte a cada unión. También vamos a unir forro y material exterior con una costura por el contorno. Usaremos el mismo procedimiento para coser el otro fuelle. En el siguiente paso vamos a unir el forro a la pieza trasera con una costura por el contorno. Y ahora le vamos a unir el bolsillo. Este bolsillo se coloca de una manera muy fácil. Doblamos la pieza de esta manera y lo enfrentamos a la parte del forro, cosemos
y debemos tener en cuenta que estos dos lados nos queden a la misma altura. Lo siguiente que haremos será colocarle el vivo solamente a la parte delantera. Le marcamos el centro en la parte inferior. Luego le colocamos el extremo del vivo en la marca que hicimos. Colocamos la tirita de cordura de esta manera para unir los extremos y lo cosemos por todo el borde. Al llegar al final hacemos que topen ambos extremos y luego le doblamos de esta manera la tirita y cosemos para que queden unidos. En el siguiente paso vamos a armar la correa. En uno de los extremos le vamos a coser el regulador. Por el otro extremo le vamos a introducir el dado y de vuelta lo pasamos por el regulador. Ahora en el dado le vamos a colocar la cinta de 8 centímetros y sujetamos. A continuación vamos a unir la correa a la pieza trasera. Marcamos el centro y a partir del centro hacia cada lado le vamos a marcar 5.5 centímetros y desde ahí vamos a colocar la cinta. Y cosemos. Ahora le vamos a colocar el vivo y usaremos el mismo procedimiento que en la pieza delantera. Lo siguiente que haremos será unirle el fuelle a la parte delantera. Marcamos el centro de todas las piezas y ahora vamos a hacer coincidir los cierres que deslicen para el mismo lado. Luego lo colocamos de esta manera, enfrentando derecho con derecho y haciendo coincidir las marquitas. Y pasamos costura. Ahora le unimos la cinta bies para tapar toda esa costura. Lo siguiente que haremos será armar la pieza central, que sería la pieza de friselina. A esta le vamos a colocar en ambos lados la tela de forro y vamos a coser por todo el contorno. A la pieza delantera le vamos a dar vuelta hacia el lado del derecho porque la vamos a unir a esta pieza central. Le marcamos los centros y las vamos a unir de esta manera para coserlas por el lado del derecho. En todas las curvas le vamos a hacer pequeños piquetes para facilitar a la hora de coser. Sujetamos todo el contorno y luego cosemos. En el siguiente paso le vamos a colocar el otro fuelle. Aquí siempre debemos tener en cuenta que los deslizadores
Cierren para el mismo lado. Marcamos los centros. Y ahora hacemos coincidir las marquitas enfrentando derecho con derecho. Sujetamos de esta manera. En ambos lados hacemos coincidir costura con costura. Y cosemos. Y ahora tapamos la costura con cinta bies. En el siguiente paso le vamos a unir la pieza trasera. Primero le vamos a marcar los centros. Ahora enfrentamos derecho con derecho de esta manera. Aquí debemos tener en cuenta que la correa nos quede para la parte superior. Hacemos coincidir las marquitas, sujetamos y cosemos. Por último le colocamos la cinta bies. Le damos vuelta. Y así terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.